La principal razón para no denunciar actos delictivos, corruptos o abusivos es el miedo. Según las cifras de la Secretaría de la Función Pública, esa es la principal razón por la que se denuncian solamente 4.6% de estos casos. Para combatir este miedo, la dependencia presentó un programa de denuncias llamado Ciudadanos Alertadores, que busca estimular que más personas se conviertan en whistleblowers o figuras estratégicas para combatir la corrupción. Hasta aquí todo bien, pero organizaciones ciudadanas ya advierten que no hay un marco legal que proteja a quienes denuncian, que además la plataforma no es tan segura como debería. Veamos el contexto. La Secretaría de la Función Pública presentó formalmente el programa Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. Con esto, las autoridades buscan que se denuncien actos de corrupción de funcionarios públicos. La secretaria Irma Heréndira Sandoval garantizó protección a quienes denuncien. Sin embargo, organizaciones ciudadanas alertaron la falta de una legislación que proteja a los denunciantes denominados Ciudadanos Alertadores por la dependencia. El sistema busca estimular la denuncia de actos graves de corrupción, como desvío de recursos públicos, abuso de funciones, peculado y cohecho, así como violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual. La Secretaría de la Función Pública garantiza confidencialidad de la información que se proporciona, acompañamiento y protección a quienes denuncian y proactividad en la asignación de una sanción efectiva. Las organizaciones que integran la red en defensa de los derechos humanos reconocieron que la medida sienta un precedente para atacar los abusos de poder en la administración pública, pero también destacaron los riesgos que enfrentan los denunciantes. Además, expresaron su preocupación porque la plataforma puede revelar la identidad del filtrador a Google y que recomienda para la autoprotección una herramienta que ya está en desuso. Aunque en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se fomenta la denuncia contra actos de corrupción, no reconoce a la figura de quien denuncia. El Código Penal Federal tampoco ofrece protección para los denunciantes. Según la Secretaría de la Función Pública, solo 4.6% de las víctimas denuncian actos de corrupción, entre otras razones por temor a sufrir represalias. Tanto la OCDE como la ONU han recomendado a México garantizar la protección a los denunciantes, incluyendo el resguardo contra represalias y posibles intentos de soborno. En febrero, Sandoval dijo que trabajaba con la bancada de Morena para perfilar iniciativas y reformas con 5 leyes contra la corrupción, entre ellas la de protección y estímulos a alertadores internos, pero a la fecha la bancada del partido en el poder no la ha presentado. Organizaciones civiles pidieron a la Secretaría de la Función Pública convocar a la sociedad civil, academia y comunidad técnica para definir el proceso de codiseño de políticas públicas que permitan resolver los aspectos técnicos de gobernanza y procedimientos para una ley que proteja a los alertadores. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves, como cada jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muy bien. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todas y todos. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Orlando Reyes, concejal de la Alcaldía de Iztapalapa por el Partido del Trabajo, el PT, o no nos pudo acompañar en Cinos, y hoy nos acompañas tú. ¿Cómo estás? Es correcto, Genaro, muchas gracias. Muy expectante de lo que vamos a platicar el día de hoy. A ver, vamos a ver cómo se pone el debate. Tú vi tu cuenta de Twitter, querida Estefanía, estabas defendiendo este programa, vi también por ahí la cuenta de Jesús Robles Maluf, un exactivista que ahora es funcionario público, también una foto muy contento con el presidente López Obrador, que fue a dar el arranque de este programa con la secretaria Irma Sandoval. ¿Funcionará de verdad? Tú ponías algunos comparativos internacionales, otros países que también lo están haciendo. ¿Qué decir de que falta todavía un marco regulatorio? ¿Qué decir de que podría poner en riesgo también la identidad de las personas que denuncian? ¿Cómo proteger a estas personas? Creo que antes de empezar a entender cómo funciona este programa en otros países, también habría que entender cómo funciona la corrupción en México. Entonces, la corrupción en México atraviesa tanto los hogares, que se supone que 40% del salario anual de los hogares o del ingreso anual se va en cositas de corrupción, ¿no? Como te pago para que me dejes entrar a la consulta antes o estas cosas. O sea, de que afecta a la clase trabajadora desde abajo, cualquier cosita y afecta eso sus ingresos. Ese es un tema. Y por el otro lado, el tema de... Esto es un sistema que Latinoamérica no ha impulsado, pero que se ha impulsado en otros países y se llama, como mencionaba en la mañana, lo que tú decías, whistleblower. Y entonces se aplica como un tema de decir, vamos a generar una plataforma que sea segura, que todavía estamos a espera que esta sea la más segura, para que la gente que está dentro, como se ha dicho, que la gente que está dentro es la mejor fuente que tenemos para que nos diga qué es lo que está pasando, pueda denunciar casos de corrupción. Y en muchos países ya ha tenido un impacto positivo porque lo que ha hecho es disminuir el impacto que tiene en el dinero público el tema de la corrupción. Por ejemplo, en Estados Unidos van 95 billones de dólares que se ahorran desde 1946 más o menos, de 1986 que empezaron a aplicar esto. El tema es que, justo como lo decía, que se aplica en muchos países, lo que han hecho es congregarse en varios países para hablar de cómo funciona el tema de la protección. En muchos hay leyes o hay legislaciones que
hablan de cómo se protege a una persona que entra en este estatus de ser pues un soplón o una soplona, lo que sea. México no sé. Y el tema es que México sí, y a ti no me dejan mentir, en la ley sí se puede proteger a funcionarios o funcionarias que deciden acudir a instancias y denunciar este tipo de cosas. Pero para la ciudadanía común todavía no hay. Y yo creo que Irma Eréndira lo está haciendo muy bien. Creo que la función pública lo está poniendo sobre la mesa, algo que no se había hecho. Es cierto que se supone que el 70% de la población está dispuesta a trabajar con el gobierno para disminuir el tema de la corrupción, pero 4.6% denuncian. Quiere decir que no confiamos en las instituciones. Entonces, una de las partes que está haciendo Irma Eréndira con la función pública, aunado al trabajo que está haciendo el presidente López Obrador, es tener una mejor confianza en el gobierno, una mejor confianza en el Estado, porque un Estado en el que la población no confía no va a denunciar. Entonces, la lucha de la corrupción depende mucho de eso, depende de los medios de comunicación que le vayan dando seguimiento a los casos de corrupción también, como debe ser. Entonces, a mí me parece que es una gran medida y tendríamos que ver los resultados por lo menos de aquí a 6 años. ¿Coincides, Ana Villagrán, contrapunto? La verdad es que a mí me encantó también la noticia. ¿Sí te gustó? Wow. Me gusta mucho porque sí creo que es una propuesta, una iniciativa que va a fortalecer las instituciones. Al final de cuentas, creo que además es lo primero bueno que leo de Irma Eréndira Sandoval. Entonces la felicito, arrancamos bien. Oye, en casi un año que llevamos es la primera vez que te oigo muy optimista sobre una política de la 4T. Me gusta mucho el tema de combatir la corrupción, pero para fortalecer una institución. O sea, si decir que a través de esto el país se va a hacer más fuerte porque la Secretaría de la Función Pública va a tener una información que principalmente puede que no haya tenido antes, pues está muy bueno. O sea, lo que me gusta mucho es que siempre que encontramos actos como, por ejemplo, lo señalaban, que desvío de recursos públicos, abuso de funcionarios, tema de peculado y de cohecho, regularmente las personas que lo ejecutan pues tienen cómplices y son cómplices voluntarios o son cómplices obligados. Entonces, si ya tanto los ciudadanos como los propios funcionarios públicos, aunque nada más van, bueno, en este momento este primer arranque es para servidores públicos federales, pues creo que sí, que estos indicios lleguen, pues va a abrirse mucha investigación. Y yo creo que si esto va a hacer instituciones más eficientes que resuelvan más rápido los procesos, pues a mí eso me encanta, porque entonces vamos en el fortalecimiento de un país mejor. Y lo que sí es que también a mí me gustaría que no solo se quede en el ámbito federal, o sea, que también se amplíe para las entidades locales y pues también municipales. En las municipales se pondría sabroso. Entonces yo lo veo muy bien. Y también leí que la Red de Defensa de los Derechos Digitales también está señalando lo mismo, que en este momento la legislación no tiene contemplada la figura de alertador y que ahí, o sea, más que se señale como un motivo para detener este programa, que sea un motivo para fortalecer la legislación y crearlo, porque dice que sin la protección legal las personas alertadoras pues quedan desamparadas y que al final de cuentas seguramente se van a dar casos donde se sepa de dónde viene la información, o sea, porque habrá casos que sí son muy cerrados y pues alguien va a caer. Entonces hay que proteger pues a los que pueden verse vulnerables. ¿Optimista, Vivanco, o estás ¿No te gustó? No, a ver, no. Es que concuerdo con Estefanía porque, o sea, se da en otros países, obviamente la figura de whistleblowers, de soplonas, etcétera, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que primero hay que distinguir? Una cosa, por eso le llaman alertadores, porque no es una denuncia y no todos son víctimas, porque son varios delitos los que se están incluyendo en el programa. Efectivamente son los delitos de corrupción, cohecho, peculado, desvío de dinero, etcétera. Y lo otro es abuso sexual, hostigamiento, en la que la persona que va a subir a la plataforma pues es una víctima, entonces toma parte en el proceso. Las otras no son denunciantes tal cual, porque lo único que hacen es alertar a la autoridad que tiene que actuar de oficio. Por lo tanto, tampoco están poniendo una denuncia formal. Yo me metí a la página de la Secretaría de Función Pública, me gustó que te piden que subas algún tipo de prueba, ¿no? Y obviamente... ¿Cómo qué tipo de prueba puedes subir? Es lo que está raro. Puedes subir hasta un video, puedes subir algún documento que te hagan firmar, etcétera, ¿no? Me imagino que va por ahí. Ahora, esto no va a servir de nada si no tiene consecuencias. Para que tenga consecuencias, debes de fortalecer lo que hemos dicho aquí 1000 veces, la investigación del delito y que efectivamente no queden impunes. ¿Qué es lo que falta en México? Pues tenemos un sistema anticorrupción que no ha jalado. Hasta hace poco nombraron a la fiscal, ¿no? Y ahorita falta el nombramiento de los 18 magistrados en el Tribunal Fiscal, que nada más se van a dedicar a conocer de casos de corrupción. Sin su trabajo, entonces todas estas investigaciones que se pueden dar, que dicen que ahorita llevan 172, pues no se van a poder desahogar y no van a terminar en sentencia. Si no terminan en sentencia, entonces la confianza ciudadana se va a ver minada y este programa no va a servir de nada.
Lo otro, ¿no? Y nada más para acabar, sí me está gustando, por ejemplo, que en el este gobierno se está apartando del discurso del presidente y eso creo que es positivo. Sí están yendo contra los peces gordos. Lo doy de Rosario Robles, me gustó también lo de Romero de Champs, me gusta lo de Lozoya y eso está empezando en la UIF. Pero insisto, no solamente hay que buscar en el pasado, sino también en el presente qué es lo que está pasando, castigarlos, que no haya impunidad, que la pena sea proporcional con todas las garantías de ley. Pero sí se está sí están viendo para atrás y empezando procesos de corrupción en contra de los exfuncionarios. Qué bueno, ojalá también de esto. Orlando, ¿coincides con tus compañeros? ¿Hay un contrapunto? ¿Te gusta el programa? No, totalmente de acuerdo. De hecho, comentar puntualmente, encontramos un México con una cultura de, llamémosle, facilidad al entendimiento de la corrupción muy grande. Tenemos que comenzar a tener un poco más de avanzada, que es lo que está generando hoy. Pues no nada más Irma Eréndira, que creo que es una mujer que no nada más en las acciones, también en este programa puede demostrar mucho de lo que contiene esta 4T, sino que también pues tenemos que darle un poco más de paciencia. Va poco a poco, que es algo que platicábamos en anteriores programas, pero sí mencionarlo también. Me gustaría rescatar los 3 puntos que se mencionan. La parte de confidencialidad es algo que muy pocos alcanzan a entender. No se habla nada más de un anonimato, que está garantizado, sino también de la oportunidad de tener una vinculatoriedad con el, llamemos al querellante y la oportunidad de la demanda, que en este caso, insisto, son denuncias internas y también que va a haber visoría externa, que es algo también muy de avanzada. Creo que es cierto que la legislación secundaria se tiene que normar. Naturalmente no están las letras chiquitas totalmente claras. Entonces, por eso es que tendríamos que tener, en materia de política pública, un tema muchísimo más avanzado en ese andamiaje. Pero independientemente de ello, sí tenemos que rescatar también el acompañamiento, que es algo que no sucedía. Decía Irma Eréndira de una manera muy interesante, es meter una solicitud o una carta de buenos deseos a un buzón de quejas o a una botella al mar y saber quién la encuentra, ¿no? Y quien la encuentre, pues que tenga la mejor decisión. Es una situación que anteriormente no había una vinculatoriedad. Creo que hoy la vinculatoriedad, ya con la sanción, pues puede ser con base a lo que también mencionaba Ana. Tenemos ¿Qué tipo que de buscar, sanciones puede haber? O sea, que corran a ese funcionario o funcionaria. pues naturalmente puede ser el cese de funciones, pero esa es la menor. Tenemos que buscar la oportunidad penal, que es algo que hoy también, ya lo comentaba también mi banco, pues lo vemos con peces más grandes, pero independientemente de ello sí tendríamos que verlo en la menor medida o en menor calado, que es donde comienza todo este vicio. Claro. No he escuchado contrapunto. Escucho a Martín diciendo que le preocupa un poco que el tipo de pruebas que puedan subir las personas denunciantes. Escucho por acá que la Red de los Derechos Digitales también emitió una preocupación, Naciones Unidas también por el tema de la plataforma. Sí. ¿Qué más? La reglamentación secundaria. La reglamentación secundaria. Es que ese es el tema que podría ser grave si no se legisla de manera adecuada. Sí. Si me permites, creo que hoy los legisladores tienen una labor sumamente importante que si no alcanzan a entender su posición, pues naturalmente este tipo de iniciativas se van a quedar en el éter. No, a ver, o sea, yo cuando leí de la figura, lo primero que vino a mi mente fue 1984 de Orwell. Claro. Porque también, o sea, le das una carga al ciudadano que se convierta en vigilante y, o sea, el único contrapunto que yo tendría, en Estados Unidos es muy común, pero Estados Unidos tiene una cultura muy distinta y también anglosajona. En la cultura continental, por ejemplo, en los países, la corrupción se toca más desde un punto de vista muy institucional, es decir, con inteligencia financiera, con mecanismos que se detonan automáticamente, sin que las personas tengan que ser denunciantes y vigilantes de otros ciudadanos. Eso a mí, híjole, me causa resquemor porque creo que es tarea solamente del Estado, no de los ciudadanos, pero bueno, si esto va a ayudar a que acabe el cáncer de la corrupción, de acuerdo, nada más que también de estos 172 casos graves a mí me gustaría saber en qué nivel de la administración pública se están dando, porque normalmente se dan a los que menos ganan, a jefes de oficina. Lo que decíamos de la 3 de 3, que era... O sea, es muy complicado porque un subsecretario, un secretario no hace nada, pues se lo delega todo su secretario particular y pues este tipo de cosas se van a los que menos ganan. Yo creo que el tema es ese, entender que es una herramienta para espacios de burocracia meramente. O sea, que no se haga un tipo de práctica que pueda permear en general y que pueda ser un tema del vecino o lo que sea. En casos como ya se hace narcotráfico y etc., funciona, aunque se supone que 3 de cada 10 personas sufren represalias y llegan por ti los policías y lo que sea. Eso es lo que creo que hay que cambiar en ese sentido, pero sí entender que es una herramienta simplemente para la burocracia, para que no se vaya a desembocar en otra cosa. Ay, quizá a mí me preocuparía como un poco la metodología de seguimiento a los casos, porque tampoco sé si se den como abasto.
O sea, como, bueno, a ver, o sea, ya entramos a esto, pero entonces de repente, ¿qué tal si nos llenamos de alertas y luego qué es? Pero hay muchísimas. O sea, en No, cuanto a nivel local existe. A nivel local, pero, Mariana o sea, Boy lo está viviendo sí, pero, actualmente. o sea, estoy hablando de que, por ejemplo, Mariana. hay Mariana un Boy, conteo la compañera ¿Del Verde? de acá, no, aquí en la Ciudad de México. Era del Verde, pero Ajá, o sea, de actualmente que está hay al un frente. poquito, casi cerca de 5 millones de funcionarios en los 3 niveles de gobierno. O sea, entonces, ¿cómo le vamos a dar seguimiento? O sea, nada A más este establecer tema, como ¿no? una metodología. No, déjame, a Mariana Boy, ¿cuál es el termine caso en en lugares particular? Bueno, específicamente cuando ella es nombrada en este espacio hoy gubernamental, ya no estamos hablando de un tema Sí. político, no tengo la duda en que haya sido un acuerdo, pero Negoció por naturalmente... Sheinbaum, Sí, ¿no? claro, Por Sheinbaum. pero hubo un tema de trastada con un medio nivel, digamos, burocrático, donde se privatiza una playa. Y naturalmente se hace el seguimiento y hoy tiene vinculatoriedad posiblemente de la remoción de la compañera funcionaria que es de alto calado. Entonces creo que podríamos verlo, que comienza desde el inicio, pero sí podemos tener en un acabado en los términos de altos funcionarios. Bueno, ahí está el tema. Vamos a darle seguimiento también a ver cómo funciona esta estrategia entonces para denunciar la corrupción y posibles actos de acoso también por parte de funcionarias y funcionarios federales. Vamos a una pausa. Regresando, Morena busca retener la mesa directiva de la Cámara de Diputados y modificar la ley respectiva, pero el Partido de Acción Nacional, el PAN, dice que lo impedirá a toda costa. ¿Es otra versión del bonillazo de Baja California o no? Regresamos a este tema en Punto y Contrapunto. No te vayas.